Hoy es viernes 3 de enero de este año 2025. Amanece un nuevo día que el Señor nos concede y en este inicio de jornada le pedimos al Espíritu Santo que derrame su unción en nuestros corazones para que así tengamos la sabiduría que viene de la palabra y también la fuerza para dar esos pasos en la obediencia a los planes del Señor. Porque Dios nos ha llamado a que en su Hijo seamos verdaderos hijos en un pacto y en una alianza donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, testigos de su amor y de su poder. Hoy es primer viernes del mes de enero, primer viernes del año, y nos ponemos en la presencia de Jesús sacramentado y adoramos su sagrado corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que hemos venido escuchando estos días nos lleva por esa instrucción divina, es decir, nos sumerge en el misterio de Dios, porque solo el Espíritu Santo podrá revelarnos la grandeza de Dios y sus atributos, y así comprender su plan salvador al enviarnos a su Hijo a este mundo. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, y allí San Juan nos recuerda varias cosas. Lo primero, que hay que esforzarse todos los días por ser justos. Y ese término lo debemos entender de manera espiritual. Si hoy conoces de Dios, si has vivido de la misericordia del Señor, si has visto cómo Dios, que es bueno, te ha perdonado y te ha llevado a la fuerza de su verdad, pues es preciso que entres en esa dinámica de ser justo para Dios, es decir, de vivir una vida centrada en el Señor y una vida donde el Señor sea lo primero cada día. Por eso el mandamiento es claro cuando se nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ámalo por sobre todas las cosas. El apóstol Juan se empeña en decirnos que ha habido una promesa en la historia de la salvación. Dios, por amor, nos ha llamado y por amor nos prometió salvarnos. Y esa promesa se ha cumplido al ver cómo el Hijo ha venido a enseñarnos a ser verdaderos hijos de Dios. Hagamos un ejercicio y es: ¿cuánto le duele el corazón a Dios Padre cuando nos da
tanta bendición y oportunidad para ser verdaderos hijos y nosotros no le correspondemos con una verdadera relación filial, es decir, con una relación de hijos que en familia tenemos conciencia quiénes somos, cuánto valemos para Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es preciso mirar esa primera lectura y hacernos ese examen de la vida interior, sobre todo porque hay veces se nos va la vida viviendo sin conciencia de quiénes somos. Nos amó, nos llamó primero. Por eso son tan valiosos esos textos del Antiguo Testamento cuando nos dicen de una manera personal y uno los lee en fe: con amor eterno te he amado. Es una declaración de Dios. Y allí es donde la palabra nos quiere llevar sobre todo a que entendamos que en el Hijo de Dios el Padre quiere que nosotros nos regocijemos mirando al Hijo y viviendo la vida del amor de Dios en ese Hijo que ha venido a este mundo, Jesucristo el Señor, y que se goza en hacer la voluntad del Padre. Por eso dirá el apóstol: queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Qué sabia esta palabra llena de luz divina, sobre todo porque el apóstol nos dice: hubo una promesa, Dios nos llamó en amor, ahora somos hijos, presente. Y en el futuro nos dice: no se ha manifestado lo que seremos. Pero la clave del apóstol es que hay que permanecer y vivir todos los días de la gracia de Dios para ver a Dios. Ver en la Biblia no es un tema visual. Ver en la Biblia es sentir. Cuando luchas por un estado de gracia, cuando luchas por una vida del perdón de tus pecados, cuando luchas por una vida en obediencia a la palabra, allí es más fácil que tú sientas la presencia de Dios, que lo veas todos los días. Por eso dice la bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ver en la Biblia es sentir. Y no hay dicha más grande que cuando oramos y el Espíritu Santo nos revela a Jesús y nos hace sentir que Él lo llena todo, que Él lo puede todo en nuestra vida. Dice el apóstol: todo el que comete pecado quebranta la ley. Y sabéis que el que se manifestó, se ha manifestado para quitar el pecado de nuestra vida. No es justo cuando conocemos del Señor y seguimos en una misma situación. No juzgo nada, simplemente digo una afirmación para que entendamos cómo realmente a Dios le agradan nuestros esfuerzos y nuestras decisiones radicales. Dejar lo que en algún momento se fue para hacer lo que hoy Dios quiere que seamos: verdaderos hijos de Él, en una relación que se mueve entre amor divino, docilidad de mi voluntad tan libre al plan de Dios y unción del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio de este día es también muy claro, donde se nos está hablando que es Jesús quien nos bautiza en fuego, que es Jesús quien hace que el Espíritu Santo venga desde lo alto a nuestras vidas. Por eso San Juan hoy nos ha enseñado varias cosas en el Evangelio y comienza diciéndonos que el Cordero de Dios es Jesús, que Él quita el verdadero pecado del mundo, y nos dice de una manera concreta que solo Él, por su sangre, podrá borrar el pecado que nos aparta de la amistad con Dios, podrá borrar de nuestra vida todo lo que es la huella misma del pecado que genera la debilidad en nuestra vida y nos hace tender siempre a lo mismo. Por eso, lo más especial
es cuando una persona se encuentra con el Cordero Santo, recibe su preciosa sangre en el sacramento del perdón y valora la amistad con el Cordero en una vida de gracia que se traduce vida eucarística, vida de amor en Jesús. Por eso hoy Juan nos enseña que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que Él ha contemplado el Espíritu Santo, cómo bajaba en forma de paloma a la persona de Jesús. Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas venir el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Qué bueno entender que nuestra vida y el inicio de un año es más grato cuando somos dóciles al Espíritu Santo, cuando sentimos la necesidad todos los días de ser llenados por el poder de Dios, de ser ungidos, de ser tomados, porque por nuestras propias fuerzas no alcanzaremos los buenos deseos que hemos hecho al inicio de este año. Es con el Espíritu Santo. Por eso Él se derrama como gracia, Él se derrama como poder para vencer el mal que hay en mí y echarlo fuera. Él se derrama como esa persona que viene en ayuda precisamente de ese amor o esa autoestima que debe ser levantada en mí por ese amor de Jesús que solo lo revela el mismo Espíritu. Qué bueno que hoy nos levantemos en gracia y le digamos a Jesús, bautízame en Espíritu Santo. Quiero un año lleno de tu amor, de tu presencia. Quiero ser alma adoradora. Quiero encontrarme siempre contigo, verte en la oración de cada día a lo largo de este año. Mándame el Espíritu Santo, bautízame en Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.